Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este canal Medicina de Rehabilitación. Yo soy el doctor Osvaldo Castillo, yo soy médico fisiatra o especialista en medicina de rehabilitación y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema importante. Vamos a hablar acerca de meralgia parestésica. Vamos a hablar acerca de cuáles son los síntomas, más o menos con qué otras enfermedades se suele confundir, qué es lo que puede estarlo causando y cuáles son las opciones de tratamiento para que puedas recuperar tu calidad de vida y ya no estar sufriendo dolor. Entonces quédate a lo largo de todo el video para que no te pierdas toda esta información. El término meralgia parestésica se utiliza para describir una lesión que genera dolor, que genera ardor, que genera entumecimiento y hormigueo en la parte lateral del muslo. Entonces muchas veces llegan con nosotros pacientes que fueron tratados como si fueran una asiática o que trataron de trabajar un problema de trocanteritis, sin embargo no ha habido mejoría. Y es por eso que el día de hoy hemos decidido hablar acerca de este problema, porque es un problema que es difícil de diagnosticar y tiene un tratamiento relativamente sencillo. Entonces, en la situación del muslo, una vez que pasa uno de los nervios importantes que le dan sensibilidad a la parte lateral del muslo, a través del ligamento inguinal, en la ingle de las personas, es susceptible de que pueda atraparse. En este canal ya hemos platicado acerca del dolor neuropático, de las neuropatías por atrapamiento. Entonces, de manera general, si platicamos del nervio como si fuera un cable, imagínate que va pasando por un túnel que está generado por dos estructuras, tejido o un hueso y tejido, y ahí se aprieta, se pinza. Entonces el cable, en este caso el nervio, tiene algunos vasos sanguíneos que cuando se aplastan dejan de llevarle nutrición, dejan de llevarle oxígeno y empieza a sufrir. El sufrimiento de este nervio es lo que genera las sensaciones difíciles de tratar o dolorosas o ardorosas en el muslo. Entonces muchas veces por donde se encuentra se puede confundir con lesiones que están en la parte de atrás, que a través de la columna o a través de alguna raíz nerviosa, más un tronco más grueso, pudieran estar irritados, pero estas normalmente pasan por detrás, o sea, por el glúteo, la parte por detrás del muslo hasta el pie. Además, muy cerca de donde pasa este nervio, que se conoce como femorocutáneo lateral, que es el que se encuentra lastimado en la meralgia parestésica, se encuentra un piquito de hueso, del hueso del fémur, que se conoce como trocánter, y ahí se pegan muchas estructuras que pudieran dar dolor. Hay una bolsa de agua ahí que se conoce como bursa, que a veces genera inflamación y se conoce como bursitis, y se pega el tendón del glúteo medio, que es un músculo que va hacia atrás, hacia tus glúteos, que te ayuda a estabilizar. En este canal también ya hemos platicado acerca de trocanteritis, de cómo tratarla, entonces te vamos a dejar por acá el enlace a ese video para que lo cheques al término de este video. Entonces, como te estás dando cuenta o como te estamos platicando, pudieran confundirse algunas de las estructuras que están por ahí pegadas con el diagnóstico de esta meralgia. Pero hay algunas cosas que hacen más probable el diagnóstico. Casi siempre le sucede, por ejemplo, a mujeres, sobre todo mujeres embarazadas, que aumenta la presión de su abdomen y pudieran estar comprimiendo ese nervio. También en algunos pacientes que sufren de obesidad, pacientes que utilizan ropa muy ajustada o cinturones muy ajustados que pudieran estar comprimiendo ese nervio. Y muy frecuentemente le pasa a los pacientes que tienen diabetes mellitus, porque esta enfermedad por sí misma lastima los nervios. Entonces el daño que ya tenía el nervio, además de la compresión que genera el mecanismo de apretar este mismo nervio con lo que ya platicamos, lo hace más sencillo a lastimarse. Entonces, la mayoría de las veces es necesario que te cheque algún médico especialista que esté calificado para esto. Muchas veces llegan con nosotros pacientes que ha revisado el traumatólogo, que ha revisado el reumatólogo, que acertadamente han dado con el diagnóstico y los envían con nosotros porque el primer paso del tratamiento es las sesiones de terapia física. Ahí es importante que chequemos qué es lo que está sucediendo para elegir entre todos los aparatos que tenemos y las dosis que les vamos a pedir a los fisioterapeutas que utilicen: electroterapia, el uso de láser, ultrasonido, ir estirando algunas de esas estructuras como la banda iliotibial y empezarle a dar fuerza y estabilidad a todo el muslo para que sea simétrico y no se esté apretando. Si esto no funcionó, existen otras opciones de tratamiento, de las más sencillas también, y las que tienen una mayor efectividad es el bloqueo de este mismo nervio. Lo que hacemos es con un ultrasonido ir rastreando este cable hasta que nos lo encontramos en el sitio donde está apretado. Llevamos una aguja con medicamento, casi siempre un anestésico y un antiinflamatorio potente,
y nosotros al introducir el medicamento separamos el nervio del tejido que lo está lastimando, que lo está apretando, en un proceso que se llama hidrodisección. El mismo medicamento hará que este nervio se anestesie un poco y luego le permitirá al antiinflamatorio empezar a actuar después de algunas horas para que se quite este dolor. Entonces, ya hemos platicado acerca de cuáles son las causas, qué lo puede estar causando, cuáles son los síntomas y las opciones de tratamiento. Si tú crees que tienes algo como esto, o conoces a algún familiar, o conoces a algún amigo que esté sufriendo de algún dolor parecido a esto, comparte el video para ver si se relaciona con algunos de los síntomas, para ver qué es lo que ya han hecho y que pueda acudir con un fisiatra calificado para que pueda recuperar su calidad de vida y ya no vivir con dolor. Si te quedaron algunas dudas acerca de este tema o cualquier otro tema de los que hemos tratado en este canal, déjalo en la sección de comentarios y con gusto te responderemos. Si no, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.